Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la academia, al profesor John Borges, nos hizo esta invitación, a los compañeros, al doctor Melguizo y al doctor Emilio, con el que me siento muy honrado de compartir esta charla, y a ustedes por la asistencia. En los próximos 30 minutos más o menos, me dicen si se está escuchando, si me escuchan bien. En los próximos 30 minutos más o menos vamos a hablar un poquito de lo que es la medicina narrativa. Eh, Quiero empezar como mis charlas hablando de que no existe ningún conflicto de interés con esta presentación y que las diapositivas y las fotografías utilizadas en esta charla son propiedad intelectual de sus autores y se respetan los debidos derechos. Bueno, hace más o menos 10 años escuché yo por primera vez hablar de medicina narrativa. Tuve la fortuna de ser invitado por la Universidad Pontificia Javeriana de Cali al primer coloquio iberoamericano de medicina narrativa. Eso fue una experiencia impresionante. Gente de España, de Chile, de México, de Perú, de Colombia, hablando de literatura y medicina. Y ahí fue cuando yo dije, hombre, esto es una cosa muy grande que hay que conocerla un poco mejor. Mi ponencia de ese entonces fue hablar un poco sobre la historia clínica desde el punto de vista del cuento literario, donde tenemos un paciente que es un protagonista que está enfrentado a un villano, hay un inicio, un nudo y un desenlace, y prácticamente una historia clínica debe contar un cuento. Realmente se conoce bastante desde más o menos desde el año 2000 que la profesora eh, Rita Charón empezó a hablar de medicina narrativa. Ha habido una profusión de documentos y de artículos mostrando los vínculos tan estrechos que hay entre medicina y literatura, entre y la importancia de la formación del médico con la literatura mejor dicho, qué tan importante es en la formación del médico la literatura y la medicina. Es decir, esa simbiosis que se da, este artículo es por uno de los expositores que vino de España, el doctor Francisco Javier Parvado, un tipo que hace análisis de los cuadros del Prado, tiene una colección, se la recomiendo, una colección impresionante de la patología que se ve en los cuadros del Prado y hablando sobre literatura. Eso es impresionante oírlo hablar. Es importante la literatura en la bioética como una propuesta antropológica del sufrimiento y de la enfermedad. Es importante entender que la literatura, que la lectura tiene efectos terapéuticos. Entonces, no me voy a detener en estas partes. Bueno, aquí me quedó, me disculpan aquí se me quedó una cosa que no entiendo por qué. Lo que vamos a hablar en estos próximos minutos, estos próximos 25 minutos, vamos a hablar un poco de 5 aspectos que los he determinado yo, eso no aparece en ninguna parte, pero yo creo que la medicina narrativa tiene más o menos 5 aspectos básicos. Uno, estudiar el relato del paciente. Dos, el médico como autor de una historia clínica. Tres, la escritura como medio terapéutico. Vamos a analizar un poco la enfermedad en la literatura y vamos a ver cómo el médico incursiona en el mundo literario como escritor. Entonces quiero empezar y yo les pido su venia para leer unos relatos corticos que tengo relacionados con el tema. Este salió en un libro que se llama Cuentos cortos como la vida misma. Este cuento se llama Milagro. En aquellos tiempos había un ciego de nacimiento que se desplazaba sin dificultad por toda Galilea, ayudado por un bastón y su fino oído. Se dice que era capaz de reconocer a los animales por el sonido de sus pisadas y a las personas por su forma de respirar. Entonces, un carpintero de Nazaret que decían hacía milagros, se le acercó y le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Y el ciego, sin pensarlo 2 veces, respondió, quiero oír mejor. Esto lo traigo a colación porque siempre pensamos que el médico es el que tiene el poder absoluto y el conocimiento absoluto, y muchas veces no entendemos qué es lo que necesita el paciente. La medicina narrativa precisamente se trata de eso, de interpretar el relato del paciente, de entender que el paciente cuando nos cuenta algo no se trata de darnos datos, sino que está narrando hechos vitales que tienen un nudo
que tienen un inicio y que hay que ayudarle a terminar el desenlace. La medicina narrativa trata de descubrir lo que el paciente no dice con palabras o lo que quiere decir en el subtexto. Todo relato que nos cuenta un paciente tiene información oculta que el médico tiene que aprender a entender. Y por eso hay que tener en cuenta que cada paciente es un autor que está narrando su propia vida. Cada vez que tenemos a alguien al frente, dándonos un motivo de consulta, una enfermedad actual, es alguien que está narrando su propia vida. Ahora pasemos al segundo punto, el médico como autor de una historia clínica. Y aquí les traigo este otro cuento, curación. Crucé los dedos mientras inyectaba la nueva mezcla y recé con todas mis fuerzas para que por fin tuviera éxito mi medicina. Supe que lo había logrado cuando abrió los ojos e intentó levantarse. Por fin había encontrado una sustancia que curaba el cáncer. Ella se incorporó y con voz ronca dijo que quería salir a recibir el sol. Le respondí que no era prudente, que aún no era el momento para revelar mi descubrimiento. Ella volvió a su lecho y tomó mi mano hasta quedarse dormida. En ese estado pude examinarla y comprobar que su tumor había desaparecido por completo. Regresé a mi laboratorio a seguir trabajando. Aunque su cáncer ya no estaba, me urgía encontrar la fórmula para restablecer los otros tejidos y neutralizar el olor a putrefacción que producía su cadáver. Una historia clínica es un relato en el cual hay un protagonista que está enfrentando a un villano. Y el villano puede ser la enfermedad, puede ser el trauma, puede ser la muerte. Y ese relato siempre, cuando nos consultan, generalmente está en un nudo. Y la función del médico es ayudar a aclarar el origen para poder escribir el mejor desenlace posible que tiene ese paciente. Y eso es un cuento. Toda historia clínica debe tener las condiciones de un cuento, debe tener un protagonista principal, debe tener personajes secundarios, debe tener un entorno que el médico debe conocer muy bien y debe ser entendible esa historia clínica para otro lector. Esa historia clínica debe ser tan completa que no permite interpretaciones erróneas. Infortunadamente, nuestras historias clínicas actuales lo que tiene es un montón de datos. 80 años, dolor en el pecho, pero no cuentan la historia. Hay que aprender a contar esa historia del paciente. En toda historia clínica se está dando la misma secuencia de cualquier novela, de cualquier cuento. Hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace por el cual el personaje tiene que atravesar. Nosotros somos los que tenemos que entender ese nudo, entender muy bien cuál fue el inicio para poder ofrecer el mejor desenlace posible. Ahora vámonos para la escritura como terapia, el tercer punto. En este punto traigo este cuento, dilema. El profesor de literatura propone a sus jóvenes estudiantes un concurso, escribir el microcuento de suspenso más corto que se les ocurra. Al día siguiente les comunicaría cuál, en su concepto, es el mejor. Uno de ellos, de tan solo 5 palabras, capta su atención. Profesor, mañana voy a asesinarlo. Ahora no sabe si denunciarlo ante la policía, reportarse enfermo y faltar a clases o declararlo ganador. La escritura es pensar con orden, es poder organizar las ideas y poder enfrentar los miedos. Voy a leer textualmente. Sentido y coherencia. Al poner palabras al sufrimiento, el paciente comienza a integrar la enfermedad en su biografía. Narrar ayuda a transitar del por qué a mí al cómo voy a vivir con esto. Y además de eso, la escritura como terapia tiene efectos benéficos, mejora los niveles de cortisol, ayuda a mejorar la respuesta inmunológica, ayuda a que el paciente se enfrente mejor a su enfermedad y pueda retornar mejor, más fácilmente a la salud. Llegado a este punto, les hablaba ahorita del Congreso, del Colegio Iberoamericano de Medicina Narrativa, el doctor Nicolás Torres, que hace poco falleció, un pediatra, nos mostró una experiencia muy bonita en el Hospital Pablo Tón Uribe, donde las mamás de niños hospitalizados escribían sus temores, escribían todos los miedos que tenían y escribían cartas a las mamás de niños que posiblemente en el futuro serían hospitalizados con palabras tranquilizadoras. Esa es la experiencia de escribir cuáles son los temores de tener a mi niño hospitalizado,
y de poderlo verbalizar, mejoraba mucho el nivel de ansiedad de esas mamás y mejoraba también la recuperación de los niños. Claro que tampoco se puede exagerar. Lo leo textualmente. Mi psicólogo me dijo, escribe las cartas a las personas que odias y luego las quemas. Ya lo hice, pero ahora no sé qué hacer con las cartas. Ahora hablemos un poquito de la enfermedad en la literatura. Y les traigo este cuento. La peste negra. La peste había llegado al mar y entró al país para quedarse. Las ciudades caían por decenas, nobles y campesinos morían por igual. La gente de las ciudades veía cómo la muerte se llevaba a sus familias y luego regresaba por ellas. Algunas ciudades levantaron empalizadas y construyeron murallas para evitar que la muerte entrara a sus casas. Entonces el rey y sus cortesanos se aprovisionaron de víveres y decidieron cerrar el acceso al castillo. Con grandes vigas y largos clavos aseguraron todas las puertas. La madera de las mesas sirvió para tapar cualquier ventana al exterior. No dejaron ningún resquicio por donde pudiera entrar la muerte. Adentro, iluminados con velas, antorchas, el rey y sus cortesanos comenzaron a bailar, a beber y comer hasta hartarse, convencidos de que la muerte no podía entrar al castillo. Después de unas semanas, la alegría se volvió a aburrimiento. A los primeros días de desenfreno siguieron otros de tedio y tristeza. Estaban cansados de sentirse encerrados. Todos murieron adentro. Sin embargo, la muerte nunca entró al castillo. Por una rendija, sin que nadie se diera cuenta, se les había escapado la vida. Este cuento fue ganador en un concurso que se hizo en la Gobernación de Antioquia sobre historias de pandemias. Esto hace parte del cuento. Y así como Boccaccio escribió el de Camerón sobre las peste, tenemos muchos personajes en la literatura que tienen que ver con la enfermedad. Voy a poner unos 10 ejemplos. Margarita Gautier de la Dama de las Camelias, escrita por Alexander Dumas, habla de la tuberculosis y narra cómo es el deterioro de esta mujer. Beth March, en Mujercitas, describe perfectamente una fiebre escarlata. Quasimodo es un paciente con acondroplasia y algunos dicen que con tuberculosis ósea. Se cree que tiene un mal de Pot. Gertrudis, de Hermann Hesse, narra la historia de una institutriz que cuida a un niño que tiene una meningitis y es una narración perfecta de cómo empiezan los síntomas. La muerte de Iván Illich puede tratarse de un paciente con cáncer de páncreas o un trauma abdominal. Pantín, en Los Miserables, ustedes recuerdan que empieza a deteriorarse, tiene que vender su cuerpo para poder sobrevivir y la mata finalmente una tuberculosis. Lo mismo que Katerina Ivanovna de Crimen y Castigo, y se muestra la tuberculosis como una enfermedad social. Miren cómo la enfermedad está en toda la literatura. Glow, del, de los papeles póstumos del Club de Pickwick, es un hombre tan gordo que se queda dormido en todas partes y tiene que despertar para poder respirar, el famoso síndrome de Pickwick. No voy a detenerme en el amor en los tiempos del cólera. Si alguien quiere saber cómo es una apoplejía, léanse La misteriosa llama de la reina Loana de Humberto Eco. Ahí me quedó Humberto con H, me perdonen el error. De Giambattista Bodoni, sufre una apoplejía y es una descripción perfecta de cómo se siente un hombre con esa dificultad para expresarse, para poder decir lo que quiere y no es capaz. Definitivamente la literatura nos ha ganado mucho a los médicos en cuanto a la descripción de enfermedades. Complejo de Edipo, complejo de Electra, el de Peter Pan, que es aquellas personas que no quieren crecer, el síndrome de Ondina, que es un mito muy bonito de una ninfa del agua, una ninfa del río, que es inmortal y se enamora de un campesino. Y el campesino le dice que mientras él respire, la va a amar. Y ella decide renunciar a su inmortalidad para vivir con el campesino, tiene un hijo con él y empieza a ser mortal hasta que un día descubre que el campesino le es infiel. Y le dice, prometiste que me ibas a amar mientras respiraras, ahora vas a tener que pensar cada vez que tengas que respirar. El hombre tiene que empezar a respirar conscientemente y un día se queda dormido y fallece. Rapunzel, yo lo conocí cuando era estudiante de medicina. Una vez recuerdo que abrimos un intestino, una obstrucción intestinal, y era una mata de pelo en el intestino. Gente que come
cabello y se llama síndrome de Rapunzel. Huckleberry Finn o Huckleberry Finn es esa persona que no le importa nada, que es buena vida. Otelo, el famoso celotípico. Madame Bovary, la persona que idealiza todo. El síndrome de Reinfeldt, que es el que cree, el que come ratas, cucarachas y moscas. Miren cómo la literatura está metida, la enfermedad está metida en muchas obras literarias. Prácticamente toda obra literaria grande tiene un enfermo. Ahora pasamos al último punto, los médicos escritores. Montones. Tenemos Arthur Conan Doyle, Pío Baroja, tenemos Manuel Zapata Olivella, tenemos a Federico Schiller, muchos, Nabokov, eh, muchos, Bulgakov, por ejemplo, eran escritores. Es impresionante. Y aquí tenemos, o sea, a la izquierda muy conocidos, a la derecha tenemos gente muy cercana, Luis López de Mesa, Andrés Posada Arango, Manuel Uribe Ángel, César Uribe Piedrahíta, Manuel Zapato Villibella, y tenemos aquí en la academia, hace poquito murió Jorge Franco, el doctor Tiberio Álvarez, la doctora Diana Díaz, Emilio Restrepo, el doctor Mario Melguizo, el doctor Rondón que nos acompaña acá. Tenemos muchos escritores médicos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanto escritor médico? Primero, por la formación humanista. Segundo, porque tenemos una fuente inagotable de historias. Los médicos, los psicólogos, los taxistas, los sacerdotes y los abogados, permanentemente estamos escuchando historias. Entonces tenemos fuente de información. Eso es una mina inacabable. Además de que los médicos tenemos entrenamiento en buscar información y consignarla en una historia clínica. Eso nos hace que podamos escribir mejor las historias y tenemos una bendición que es acceso a todo tipo de situaciones y emociones. La vida, la alegría, el miedo, el temor, el dolor. Nosotros los médicos somos testigos de la condición humana en todas sus expresiones y por eso es que hay tanto médico escritor. Ahora les voy a hacer una propuesta. ¿Por qué los médicos debemos escribir? Primero, porque podemos. Y segundo, porque el arte nos hace humanos. Para terminar, quiero mostrar que siempre se ha dicho que la ciencia y el arte se combinan en la medicina. Voy a invitarles a una última historia. Esta historia se desarrolla el 7 de octubre de 1571 frente a las costas de Grecia. La Liga Santa, compuesta por el Reino de España, el Reino de Venecia, el Reino de Verona y el Reino de Nápoles, están peleando con el Imperio Otomano. Están luchando, el Papa los convocó, no, los convocó para luchar contra los otomanos. Dentro de uno de los barcos comandados por Juan de Austria va un soldado enfermo, tiene fiebre, está con vómito y el capitán le dice que se quede bajo cubierta, pero él, ávido de aventuras, dice, yo quiero participar en la contienda y sube cubierta y coge un arcabuz y empieza a disparar. Un barco embiste y este hombre recibe un balazo de arcabuz en el pecho y dos o tres, los historiadores no se han podido poner de acuerdo, en el brazo izquierdo. El hombre se recupera y más tarde lo conoceríamos como Miguel de Cervantes Saavedra y Cortina, ¿sí? El famoso escritor, el famoso autor, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga firme, rocín flaco y galgo corredor. Este señor creó un arquetipo interesantísimo de Quijote y Sancho Panza, que nos habla de la locura y la cordura, el mundo ideal frente a la razón, lo fantástico frente a lo pragmático, y con base en este, o sea, en muchas de las obras que ahora conocemos, los podemos ver dibujados. Ahí están nuestro Sancho y nuestro Quijote. El Quijote de la Mancha es tal vez la obra cumbre de la literatura española y ha generado obras de arte, pintura, escultura, libros, etcétera. Se dice que Freud quiso estudiar español para poderlo leer en su idioma original. Pero les hago un reto. ¿Qué hubiera pasado si Miguel de Cervantes Saavedra hubiera muerto
por un tiro de arcabuz. Nadie conocería a Quijote, nunca se hubiera escrito, la Galatea jamás se habría escrito, las novelas ejemplares, el licenciado Vidiera, el coloquio de los perros, nunca habrían visto la luz. ¿Qué hubiera pasado si Miguel Ángel hubiera muerto? Nadie hubiera esculpido ese David. Sin Shakespeare, nadie conocería la obra de Romeo y Julieta. ¿Qué sería del mundo sin el Requiem de Mozart, sin la novena sinfonía de Beethoven, sin Walt Disney o sin George Lucas y sus obras de Star Wars? ¿Qué habría en la Capilla Sistina, en el techo, que habría pintado si Miguel Ángel no hubiera existido? Pintarían unas flores, pintarían una cruz, pintarían a la Virgen María. Miren, estas obras son irreemplazables, pero volvámonos un poco. 1574, 3 años después de la guerra, de la batalla de Lepanto, Andreas Vesalius saca su libro De Humanis Corporis Fabrica. En ese libro, él hace un tratado de anatomía humana y corrige un montón de creencias que se tenían de la anatomía desde la época de Celso, desde la época de Galeno, y genera una obra fantástica de anatomía en la cual es un señor, un grabador que se supone que era de apellido Calcar, no sé si de ahí vendrá la palabra calcar o no, pintó este ser humano en posiciones vivas, no era una anatomía muerta, era una anatomía viva, y presentó su libro de anatomía humana. ¿Qué hubiera pasado si Andreas Vesalius hubiera muerto? Si no hubiera alcanzado a existir. Posiblemente otros hubieran llegado a las mismas conclusiones. William Harvey, Sydenham, el mismo René Descartes, que también era médico, hizo estudios, por ejemplo, sobre el funcionamiento del pulmón, y ellos hubieran llegado a las mismas conclusiones que hubiera llegado Vesalio. ¿Y esto por qué los traigo acá? Porque la ciencia tiene una cosa diferente al arte. Aquí tenemos a Leonardo da Vinci, ingeniero, inventor, físico, arquitecto, escritor, pintor, músico, cocinero. Le recomiendo El pato a la naranja, geólogo, matemático, anatomista, etcétera. Si Miguel Ángel no hubiera existido, si no hubiera decidido pintar estas obras, la Mona Lisa, la Virgen de las Rocas, nadie la conocería. No conoceríamos la Mujer del Armiño, no conoceríamos la Última Cena, pero sus obras científicas alguien las hubiera descubierto. Estos estudios de los músculos humanos hechos por Leonardo, alguien más hubiera llegado a esas conclusiones. Alguien más hubiera investigado el útero humano, alguien más hubiera estudiado la anatomía del pie, alguien más hubiera inventado el helicóptero o el paracaídas. ¿A dónde voy con esto? Necesitamos científicos y necesitamos artistas, necesitamos escritores, pintores, etcétera. La ciencia siempre sigue un camino hasta ser revelada. La ciencia permite que si alguien no descubre algo, alguien unos años después llegue a descubrirlo. En cambio, el arte crea nuevos caminos. Lo que ustedes no escriban, señores, nunca será dado a conocer. Los hallazgos científicos, tarde que temprano, son revelados. Pero lo que nosotros no escribamos o no pintemos o no compongamos o no esculpamos, no dibujemos, se quedará solamente con ustedes. Por eso es que los invito a que no solamente seamos médicos, sino también seamos artistas, escritores o pintores o alguna cosa. El arte nos hará libres. Muchas gracias, espero que les haya gustado.